Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a un programa de excepción, porque quien creyera, es primera vez en mi vida en televisión abierta que voy a conversar durante una hora con la invitada. Pero antes, permítanme decirles que este programa es en homenaje a este señor, en todo el sentido de la palabra, a este señor, a Pedro Zambrano Izaguirre, quien hace 27 años murió por servir al Ecuador. Se estrelló cuando fue el primer ministro de Información y Turismo y regresaba a Quito en un día en que perfectamente podía haberse quedado en Manabí a descansar. Prefirió trabajar. Puso plata y persona en esa función y puso la vida en ella. 27 años. Un defensor de la libertad de expresión y un impulsor de un emporio de comunicación que honra a Manabí, legado seguido felizmente por su hijo. Le rindo tributo con este espacio a Pedro, a su legado y a las enseñanzas que tuve de él. Se retransmite el programa en Canal 1, en señal abierta, en todas las cableras del Ecuador también, menos una que no vale recordar, a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1, y todo el territorio nacional está cubierto por la gran señal nacional, Radio Sonorama 103.7 FM. La entrevista veraz es con Lourdes Tibán Guala, ya cincuentona, aunque no parece, madre de familia, líder política, orgullosamente indígena. Ella es miembro actualmente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas por América Latina y el Caribe. Ha sido asambleísta, es política de Pachacutic, estudió en la Universidad Central del Ecuador y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es abogada. Pero sobre todo es representante de una visión que ha recibido gran adhesión en su comunidad y fuera de ella respecto a un tema crucial siempre en nuestra historia y que lo será más para nuestro futuro: los indígenas y la democracia. Bienvenida, Lourdes, y gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es una primera idea suya sobre indígenas y democracia? Buenas noches, Carlos. Qué honor para mí volver a los tiempos a compartir contigo. Siempre te he dicho que desde antes de ser política te tenía miedo sentar a hablar contigo. Y sigo pensando que eres lo mismo. No has cambiado. Sin embargo, estoy aquí gustosa de enfrentar el tema indígenas y democracia. El solo poner el título ya a los indígenas como parte de la democracia constituye para el movimiento indígena una gran responsabilidad, no solamente de conceptuar la democracia desde los pueblos indígenas, sino de vivirla y de ayudar a consolidar esa democracia que a veces se vuelve tan frágil en la política ecuatoriana. Así es que hablaremos durante esta hora sobre lo que son las formas de democracia desde el movimiento indígena, que a veces no es aceptada ni entendida por el sector no indígena. Eso vamos a desarrollar enseguida. Y qué bueno que destaque Lourdes que no esto es indígenas o democracia, no, o indígenas versus democracia. Indígenas y democracia, eso no es un dilema, eso es una obligación en el Ecuador, pero que tampoco se le ha entendido. Lourdes Tibán la ha defendido en la Asamblea hace pocos años en varias intervenciones históricas. Recordemos apenas una de ellas en que se dirigía a Rodrigo Coyahuaso y a Hernández Virgilio de esta manera. ¿Por qué tanto odio, tanta sinvergüencería de querer borrar lo que antes fueron?
al compañero Fósil Collahuaso le quiero decir que Lacayo es la mejor representación que usted lleva en el gobierno. Usted era nuestro compañero, pues. ¿O no se acuerda que en la época de Lucio Gutiérrez usted era nuestro delegado al Fondo de Solidaridad, creo que se llamaba? O sea, pero ¿cómo? Yo no entiendo. Yo no entiendo, compañeros, por qué negar el pasado. Yo fui subsecretaria de ese gobierno. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros ganamos las elecciones y en 6 meses le abandonamos, porque también, al igual que Correa, Lucio nos traicionó. ¿Y dónde está el problema? ¿Por qué ahora se niegan y ven como cuco? Aquí vea. Tan fácil es para mi amigo Virgilio Hernández abrazar a Lucio y abrazar a Correa. Facilísimo, vean. Yo todavía solo a uno abracé, al otro no he tenido la oportunidad de abrazar. Y ni creo que voy a abrazar. Ni quiero abrazar porque ahora soy casada, carajo. No, infelizmente o felizmente casada. Felizmente casada, debo decir. Ok, esa es otra nota característica de esta mujer. 23 de abril de 2015. Bueno. Su buen humor, su sentido del humor, su forma de tomar la adversidad. Son tantas historias las que podría contar. Pero esta no es una biografía de Lourdes Tibán, sino un primer sondeo de su pensamiento sobre lo que ella empezó a desarrollar. Indígenas y democracia. Tiene para eso usted 2 minutos sin interrupciones ahora, Lourdes. Indígenas. En todo el proceso de la República, el indígena ha estado invisibilizado. El indígena, incluso para muchos, ahora en la teoría política, piensan, y recién leí un texto, creo que de Osvaldo Hurtado, que dice que el indígena es el obstáculo para el desarrollo. Mirarlo así significa que por más... No, hay gente que habla de 500 años, pero yo hablo de la República, de los 200 años de vida institucional. Los indígenas son eso para cierto sector, un obstáculo, pero para nosotros no. Nosotros hemos tenido procesos tan grandes que se visibilizan lastimosamente solo desde el quehacer organizativo, ya por los años 60 por ahí. Pero hacia atrás, siempre el movimiento indígena vivió resistencias, vivió formas de lucha para conseguir la tierra, para emprender el derecho a la educación, para defender la identidad, la cultura. Y a partir de la construcción organizativa de la Confeñay en la Amazonía, de la Ecuarunari en la sierra, de la CONAIS en la costa y luego la conformación de la CONAIE a nivel nacional, parecería que la CONAIE es un ente institucional nuevo de 40 años atrás, pero no, para nosotros esto tiene un proceso histórico, un proceso de construcción frente a la invisibilización del Estado. Por lo tanto, que ahora topemos indígenas y democracia implica comenzar valorando esa palabra "y", que significa inclusión, que significa historia, que significa reponer todo ese olvido del Estado hacia un sector tan importante que para muchos no es más que cifras. Y cuando entramos a cifras dicen, pero son una minoría, pero son el 7%, pero que no nos representa a todo el mundo. No importa la cantidad. Estamos hablando de los pueblos y nacionalidades indígenas como orígenes de la democracia, como orígenes del Estado. 10 segundos. Como origen de esta patria que tiene que empezar reconociendo que estuvimos antes de la Constitución de la República. Lourdes, el problema es que, y especialmente a raíz de los hechos de octubre, todos los espacios, toda la legislación que ustedes habían ganado en este esfuerzo por salir de la invisibilidad que comenzó para mí en 1992, sobre todo, con el primer gran levantamiento que hizo un hito, marcando una diferencia. El problema es que ahora quieren interpretar lo que la Constitución dice sobre plurinacionalidad y territorios indígenas como o autonomía total o separación, con otras palabras. Nina Pacari ha dicho que todo sitio donde donde los indígenas se reúnen es territorio indígena, textual. Y lo hizo en referencia, por ejemplo, a lo del arbolito. Ha dicho Jaime Vargas que para entrar a territorio indígena tenemos que pedir permiso. Aquí hay territorio ecuatoriano, aquí no hay territorio indígena. Entonces, ¿por qué lo que usted señala como lo hizo
devino en esto? A ver, cada político, cada periodista, cada ser humano, a partir de octubre tiene su propia interpretación. Muchos de ellos llevado por el racismo, llevado por la no concepción de que no nos representa, de que son una minoría. Pero yo leí el texto de la doctora Nina Pacari, quien es una mujer de referencia para nosotros. Yo siempre inspiraba en la imagen de la doctora Nina Pacari para llegar a este espacio en todo sentido organizativo, político, comunicacional. Pero Nina Pacari dice algo interesante. Los territorios indígenas, por derecho y por constitución, están resguardados de derechos colectivos. ¿Cuáles son los territorios indígenas? Donde está demarcado en los pueblos y nacionalidades, cada uno en sus regiones, cada uno en sus comunidades. Pero Nina dice algo interesante. ¿Sabe qué? Cuando estuvimos en la Casa de la Cultura... Yo soy de Bahía de Caracas. Los caras eran indígenas y estuvieron allí hace 500, 600 años. ¿Bahía de Caracas es territorio indígena? Si es que hay indígenas que se autodefinen, sí, pues. Ah. Pero ni siquiera tú te has autodefinido como indígena. Exactamente. Como cara. Yo soy un cholo, correcto. Claro. Ok, entonces ahí viene una primera definición. Territorio indígena es donde hay indígenas, en plural, que se autodefinen como tales. Así es, y eso está señalado y eso lo sabemos dónde está. ¿Dónde Pero está Nina señalado, dijo, Lourdes? en la Constitución. El artículo 57 de la Constitución te determina el reconocimiento de pueblos y nacionalidades, pero también 21 derechos colectivos que consagra esa territorialidad. Uno de ellos, su proceso organizativo, su creación de autoridad, el respeto a la autoridad. Pero Nina Pacari dijo una cosa, que en la Casa de la Cultura y en el Arbolito, en donde estaba concentrado los pueblos indígenas por casi 15 días, ahí se debía respetar los derechos de los pueblos indígenas. Porque, se deben respetar en todas partes. Sí, en todas partes, pero no si ustedes me dicen pero que para doctora... respetar los derechos de los pueblos indígenas, no hay necesidad de que haya territorio indígena. En territorio indígena, aparte del respeto a esos derechos, entran en función otros que se les reconocen a esas comunidades. Como por ejemplo, la justicia indígena, que aplica solo para delitos cometidos por indígenas en sus comunidades, ¿correcto? Pero si Carlos Vera va donde los záparos y cometes una violación, los záparos no te dejan salir. Pero no me pueden juzgar según su justicia. Por territorialidad sí te pueden juzgar. Ah, eso es nuevo. Por territorialidad te pueden juzgar. ¿Quién dice eso? Dice la Constitución. Que una corte correísta lo limitó la Constitución es otra cosa. Porque la Constitución, el artículo 171, ¿qué te dice? Las autoridades indígenas tendrán atribuciones de justicia en sus territorios. ¿Dónde está el territorio? Ahí. ¿Tendrán actividades de justicia de cuáles? De la justicia indígena. Indígena. No de la convencional. No, la convencional lo hacen los jueces, los fiscales. O sea, si yo cometo el delito que tú dices, ¿lo que voy a terminar es ortigado? Depende del castigo. Depende del delito. ¿Qué delito? Violación, el ejemplo que tú pusiste. No, ya cada pueblo, cada nacionalidad tiene diferente concepción y diferente castigo para cada delito. ¿Los záparos qué harían? No conozco cómo juzgan ellos. Ellos están adentro del territorio amazónico, pero cada uno. Antes, si miramos 30 años atrás, a ti por violación te hacían chanza. Ahora no sé qué te harían. ¿Ya? Pero en la sierra... Me castran. Así es que hay algo que castrar. Sí. Todavía. Si aún tienes algo que castrar, podríamos hacerlo. Lo recomendaría a los záparos. Volviendo a esto. No te pongas rojo. No, yo iba a responder con otra broma, pero no cabe. Lourdes, volviendo a esto. Hay un problema de interpretación que resolver. Sí, pero ustedes interpretan la Constitución de una manera. No, pero la Constitución es tan clara. Aplicará sanciones conforme a sus propios procedimientos y sus propias normas. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Entonces no te dice aplicarán el Código Penal, aplicarán el Código Civil, tus propias normas. Vuelvo a repetir, aplicarán sanciones conforme a sus propias normas y procedimientos. Es decir, pero no lo pueden meter preso, por ejemplo. Porque esa es justicia convencional. Pero que tú estás pensando en la cárcel de rehabilitación nacional que traigan a Correcto, en la convencional, así es. Puede ser que en los záparos no haya la cárcel. Trabajo comunitario forzado. Puede ser a sembrar maíz un año, por ejemplo. No sé cuál es más forzado, si el trabajo comunitario o el estar encerrado 20, 30 años ahí. Ya. Sin rehabilitación. Ok, eso define territorios de justicia indígena. Veamos. Formas de organización. Ya sé, pero entremos en otro punto. Mira cómo discrepan contigo, y ya perdonen que entre en el tuteo, en vez de miren cómo discrepe con usted. Líderes como Jaime Vargas, que durante el último caos de Quito propusieron esto. Con el pueblo
Señor asesino Lenín Moreno, con los indígenas no se juega. Con la CONAIE no se juega, carajo. Únense al pueblo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Y falta una parte donde invita a cerrar los pozos de petróleo. ¿Eso es justicia indígena? No. ¿Qué es? Ese es un pronunciamiento de un dirigente en un momento dado, más o menos como la de Correa, que fue y dijo, mátenme, aquí estoy. ¿Qué clase de pronunciamiento es ese? Son pronunciamiamientos que en esos momentos salen, que en esos ¿Qué momentos... clase de pronunciamiento es un pronunciamiento político, es un pronunciamiento ¿Y qué clase en el de marco... pronunciamiento político es? Es un pronunciamiento en el marco de las movilizaciones que cada dirigente tiene Eso que es un saber delito, responder. Lourdes. Yo no tengo por qué Eso responder. es una incitación al delito. Sí, Incitar a ir a citar los pozos petroleros es un delito. Incitar a las Fuerzas Armadas a que desobedezcan al jefe de Estado es un delito. Cerrar el paso a Guayaquil por unidad nacional, que no pueden entrar a Guayaquil, también es un delito. Pero es un momento político, es un momento coyuntural. Cerrar el paso a es un Guayaquil momento donde ya al presidente de la República, Lenín Moreno, le trajeron a resguardar 40 a Guayaquil. vehículos que ¿De no dónde? dejamos pasar aquí ¿Quién? de la sierra con ¿De una cuál serie sierra? de agitadores ¿Le hicieron creer de a la SOAI. ustedes? No, No. Yacu Pérez los mandó acá porque querían hacer en Quito lo mismo y en Guayaquil no lo permitimos. Esa es la diferencia. No hay ninguna diferencia Aquí en no los se le cierra el paso a pronunciamientos. indígenas. Los indígenas están en los mercados. Los indígenas fueron a hacer una manifestación a la gobernación y nadie les dijo nada. A mandar al diablo al gobierno porque fue una expresión pública pacífica de crítica. Los indígenas obtienen permisos, hacen negocios, están en el mercado artesanal. Aquí se respeta a los indígenas que vienen a trabajar, a colaborar, a convivir con la ciudad, no a destruir la ciudad. A ver, nosotros hemos sido claros. La CONAIE tuvo un éxito total en la convocatoria. Tuvo un éxito total en la reivindicación de estos 10 años que ha sido totalmente pisoteado los derechos de los pueblos indígenas, pero nadie quita, y no me van a quitar, que hubo infiltrados que trataron de pescar a río revuelto esta movilización, y yo lo he dicho públicamente, ojalá se investigue a sus autores. De eso vamos a hablar todo, enseguida. sí. Con esos detalles volvemos. Tengo que hacer una pausa, Lourdes, de aquí, porque esta fue otra de las cosas importantísimas que dijo esta señora. Ella reconoció que hubo infiltrados y dijo que no fueron los indígenas, que los indígenas no son vándalos. ¿Por qué es importante esta aclaración? Para poder distinguir lo que es el tema indigenista o del indigenado, como lo quieran denominar mejor y sea más apropiado en la parte histórica, del tema del vandalismo, el terrorismo, del correísmo y de la conspiración. Y el morenismo también. Y el morenismo también. Felizmente están diferenciados, pero no están entendidos. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Estamos a nivel nacional por Sonorama 103.7 FM, Radio Sonorama, la gran señal nacional, por Canal 1 en señal abierta y cableras, a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1. Tan pronto el programa concluya van a tener el link en YouTube para que lo puedan seguir o volver a ver quienes no hayan estado al tanto de la emisión completa. La entrevistada es la doctora Lourdes Tibán Huala, el tema indígenas y democracia. Y para proseguir con él, vean lo que recientemente dijo aquí Rafael Pandam respecto a Lourdes, decía, porque él sí la apoyaba. Jaime Vargas contra Lourdes Tibán. Lourdes Tibán, como mujer cualquiera puede no merecer respeto, pero ella cumplió autoridad y solo Correa podía decir a las mujeres, decía, gordita, olorosa, no sé qué términos utilizaba. Es fiel copia todo comportamiento, acción, procedimiento. Quinto es haber dicho, usted mismo señaló al vicepresidente Otto Sonnenhoster, dijo que si no respetaba iba a hacer justicia indígena. Bueno, Rafael Pandam apoyó las posiciones públicas de Lourdes Tibán, como hemos visto en ese fragmento muy breve, pero en cambio esta última que acaba de tener y recordar mereció rechazo, porque ella dice hubo infiltración. ¿Por qué no fue de los propios indígenas? ¿O cómo saber que ellos mismos no la permitieron? ¿A quién? A los infiltrados actuar.
A ver, porque es imposible controlar cuando una convocatoria, primero comencemos aclarando, la convocatoria hizo la CONAIE, luego se sumaron varios sectores, porque la subida del combustible no solamente afectó a los indígenas, sino a una gran parte de la sociedad ecuatoriana. ¿Sabe quién dijo eso aquí? El momento. ¿Sabe quién dijo eso en Guayaquil? No sé quién habría Cintia dicho. Viteri. ¿Ah, sí? Y la arrastraron por decir eso, ella lo advirtió. Lo mismo, igualito. No, pero de Cintia, lo único que en la sierra sabemos que tapó la carretera, la vía Unidad Nacional, eso no más sabemos. Les duele, ¿no? Bien pero hecho. Pero de ahí ya no sé. Bien hecho, hecho, no sé. bien hecho. Y ahí no sé qué habría dicho, pero no, también dijo antes, eso en otras también palabras, antes de Lourdes. Cintia, a Cintia le escuché sobre la canasta de manzanas con una víbora y que las medidas económicas iban a afectar a los ecuatorianos. Pero después le callaron, después le obligaron a salir a tapar la Unidad Nacional y bueno, Nebot tomó el control de, ¿No fue usted de la lo que primera dijo autoridad. La canasta de manzana, de una víbora? Sí, por ahí. Yo me referí en el Twitter que la víbora salió volando a tapar la vía de la Unidad Nacional. Bueno, en todo ¿Y la caso, víbora es? No sé. No, pues dígalo. Es mi amigo, yo soy su partidario, no tengo problema, dígalo. La víbora que tomó, pues ya el control, digo, Nebot, pues. Dice en el tuit. Yo hice un Twitter. Dice en el tuit, viva Guayaquil. La víbora que estaba escondido en la canasta de manzanas salió a calificar a los indígenas como delincuentes causantes de la violencia. Señor Nebot, los indígenas volveremos a la casa, pero la delincuencia seguirá. No es culpa de los indígenas, sino del gobierno. Qué bonito Twitter que he escrito en pleno. Eso escribí desde la Casa de la Cultura. ¿Por qué lo tengo que leer yo y no lo quiso repetir porque usted? no me acuerdo, pues. Ah, ok. Y si no me acuerdo, no pasó. Y dos, si no la gana, le empata, ¿no? Si no la gana, le empata. Pero ¿para qué voy a decir si tú tienes textual el cuando Twitter? está en problemas es siempre así. Ya vamos a seguir, patatito. El Twitter lo digo clarísimo. Y hay otro Twitter que yo digo el miércoles en la noche, también desde la Casa de la Cultura. ¿Qué era qué? De Lenín Moreno, que dice, esta noche, 9 de la noche, cadena nacional sobre el paro, miércoles. Yo digo, esta noche va a llamar al diálogo y va a decir, señores indígenas, ¿saben qué? Mañana a las 8 de la mañana les espero y vamos a resolver el problema. Pero resulta que no. Lenín Moreno de una cadena nacional retando más o menos a los indígenas con una pantalla terrible que pone abrazados los indígenas del presidente y el presidente dice, estamos trabajando con el sector, vamos bien. Fue una provocación. Fue una provocación tremenda. Y fue una señal para dividirlos más, por eso, yo pongo un Twitter es. y le digo, vamos a ver, ¿cuánto dura ni un paso atrás de Lenín Moreno? Tendrá que retroceder. Entonces, de ese Twitter me llamaron mucha gente a decir, oye, retira el Twitter porque estás incendiando. Digo, no incendio a nadie. Tiene razón, les advirtió a Yo tiempo. le advertí. Así es. Pero hay Lourdes, ministros no que leyeron de y no lo creyeron. ¿Y a dónde dijo Nebot que calificó a los indígenas como delincuentes, causantes de la violencia? ¿Dónde? Dijo en un pronunciamiento, él dice que la marcha del 9 de octubre es para salvar a Guayaquil de la delincuencia, la inseguridad, porque nadie va a destruir Guayaquil. Yo lo tomé textual. Eso dijo, pero no dijo que los indígenas son causantes de la violencia. Pero estaba atado a que tenemos que taparlo del... Usted lo ató. Usted lo ató. Ustedes tienen ese prejuicio con Guayaquil. El momento y con que Nebot. dice, no Nebot vamos dijo, a permitir Nebot que tomen Guayaquil. Quédense nomás en el páramo, mejor que se queden en el páramo. Cuando le pregunto al reportero de Coavisa si va a permitir que vengan a hacer lo que hicieron en Quito. Si yo tuviera chance de debatir con Nebot y yo le dijera, vea, yo puedo vivir en Guayaquil un mes. Vamos, usted viva en el páramo un mes a ver si soporta. Ese no es el punto. ¿Por qué se sienten ofendidos porque le dicen que queden en el páramo? Ustedes no son del páramo. Era el racismo. Ustedes no viven en el páramo. Sí, pero la criticar a los indígenas es racismo. Ahora nadie los puede criticar a ustedes porque todo es racismo. Ya te tuteé. ¿Te puedo tutear? Claro que sí. Hijo de Twitter. Oiga. Hijo de Twitter. Hijo de Twitter. Oiga, las formas de cómo se lo dicen son prácticamente en momentos tan álgidos que vivía el país y que diga que se queden en el páramo, eso es racismo. Ahí coincido contigo. No, la forma no es la mejor. Por eso. No, pero eso no es racismo. Y nos referimos ustedes a las lo formas. Malinterpretaron así. Sí. Si hubiéramos malinterpretado, Nebot no mandaba las disculpas a la CONAIE. ¿Ustedes tienen bronca con Guayaquil? No, nada. ¿Ustedes tienen bronca con Guayaquil, Nebot? nada. ¿Ustedes tienen bronca con el PSC? ¿Ustedes creen que es la derecha explotadora? ¿Ustedes creen que son los que los latillaban hace tiempo? Tú dices eso porque eres nebocista hasta la muerte. ¿Por qué? Nebot, he escuchado a Nebot. No. Hasta la muerte no. Hasta que la muerte lo separe. Tampoco. Vea. No estamos unidos, estamos coincidentes. Pero ya la Constitución lo permite, entonces lo puedes unir. No, Dios me libre, Lourdes. Pero mira, yo a Nebot le he escuchado que dice lo que es con Guayaquil, no, o algo así. Lo que es con Guayaquil es conmigo, algo así lo he escuchado. Pero claro. Entonces yo lo digo, no es nada contra Guayaquil.
Por eso mi Twitter comienza diciendo, ¡viva Guayaquil!, porque era 9 de octubre. Y yo no tengo por qué confundir el comportamiento de los guayaquileños con un comportamiento de un caudillo como es Nebot. De manera que mi Twitter es claro. Y le digo, haga las marchas que usted quiere hacer. Pero los indígenas no somos delincuentes. Los indígenas no hemos recreado la inseguridad. Acaba la marcha de 9 y Guayaquil va a seguir siendo inseguro. Él no dijo eso y yo estoy de acuerdo. Guayaquil va a seguir siendo inseguro. Yo estoy de acuerdo en que no, los indígenas no son delincuentes, pero hubo delincuentes entre los indígenas. Bueno, los que se metieron a las florícolas y eran indígenas. A esos hay que identificar. Los que destrozaron la industria láctea en Cotopaxi y eran indígenas. Ni usted ni yo estamos de acuerdo con el vandalismo. Nadie, ni la CONAIE está de acuerdo con el vandalismo. De indígenas, de cholos, de blancos y del resto. De cualquiera que sea. No estamos de acuerdo. Por ello digo yo, si hubo gente infiltrada, hay que investigar. Ojalá algún rato se diga, mire, este fue el mentor. ¿Hay que investigar quién? ¿Quién tiene la Fiscalía que investigar? Está investigando. ¿Lo está haciendo Lourdes? Lo está haciendo en la medida que los medios de comunicación también fueron cómplices. Si los medios de comunicación, los grandes, que no sacaron la noticia. ¿Cómplices de qué? De lo que pasó. ¿De qué? Porque nunca mostraron lo que pasó, pero acabó el paro. Se mostró las apaleadas de los policías a ciertos estudiantes y manifestantes también. Pero cuando acabó el paro, toda la semana después del 13, la semana después del 13, todos los canales nacionales, miren lo que pasó, tanto se destruyó. ¿Por qué no le dijeron el día que estaban destruyendo? ¿Por qué no lo tomaron en las cámaras? ¿Por qué no lo filmaron? ¿Por qué no dijeron, sácate la capucha, queremos ver? Se puso, usted no lo vio seguramente. La televisión nacional dijo que todo estaba tranquilo, aquí hay una que la segunda paz razón. y la tranquilidad ha vuelto en todas las provincias, que las carreteras están abiertas. Eso no dijo la televisión nacional. Hay una segunda explicación, Lourdes. Cuando iban los medios a cubrir esa cuestión, eran rechazados por los indígenas también. Porque para entonces ya estuvimos en jueves. Y el jueves es el día en que los medios de comunicación piden entrar a la Casa de la Cultura, piden garantías para ingresar. ¿Por qué? Porque ya escucharon... O sea, con ustedes no se puede ser críticos. No. Lo que pasa es que los medios el acto que uno es crítico con los indígenas es racista. Los medios de comunicación tomaron una posición política cuando ese no es su rol. Es verdad. Su rol es informar. Pero tomaron una posición contra indígena a favor del gobierno. Su rol no es informar. Si van a tomar Lourdes, noticias, información del sector del cual ya están parcializados, el movimiento indígena le dice, bueno, a ver, ¿vienen a hacer aquí un trabajo o para qué vienen? Incluso Lourdes, Leonidas dice muy claro y le dice, a ver, va a entrar el cadáver. Todo medio de comunicación tiene una posición política. Sí, tú siempre los medios comunitarios de ustedes no tienen una posición política. Si no son como dos. Frente a Teleamazonas, frente a Ecuavisa, frente a Canal 1. No les pidan a los medios no tener una posición política, eso es imposible. Todos tenemos una posición política. El problema es qué posición política tenemos y cómo la presentamos. Los que se dicen independientes, imparciales no lo son. Nunca van a ser. Porque cumplen su rol. Y los medios asumieron una posición política que fue en defensa de la democracia, porque la manifestación de ustedes iba a echar abajo eso. ¿Pero y cómo lo hicieron? ¿Callando? No. ¿Creen que hicieron mucho los medios de comunicación privilegiando ciertos temas? No, es que no era el momento de privilegios. Era un momento de ser un aporte a la solución que estaba en las calles y decir al presidente de la República. Para ustedes sí, para los medios de comunicación entonces, grandes los como medios tú dices, de comunicación fácilmente pasaron la propaganda del gobierno que aquí no pasa nada y que todo estaba en buen camino. No. Mientras en pasaron el arbolito, las declaraciones del gobierno y pasaron las declaraciones de Jaime Vargas en vivo. Pero porque le obligaron a pasar de ahí. Pues. Porque le obligaron, cabe la palabra. No estaban secuestrados. Le obligaron a pasar, dijo, tienen que transmitir. ¿Qué es obligar a un periodista a transmitir lo que yo quiero? Porque el país no estaba conociendo lo que estaba sucediendo y era necesario que el país conozca lo que pasaba adentro de la capital de la República. Secuestrarlos. No estaban secuestrados. Ay, por Dios. No estaban secuestrados. Un secuestrado no puede hablar, pues. Ya te estoy tuteando demasiado. Lourdes, es un secuestro inteligente. El único secuestrado que podía hablar... la intimidación que son 7,000 personas de ahí y que saquen a Freddy solito por la mitad de la calle. Él salió solito, es otra cosa, ya te voy a explicar. Pero el único secuestrado que comía pollo, que tenía seguridad, que hablaba, que ordenaba, que firmaba decretos era Rafael Correa. El único secuestrado. Y ahora los medios de comunicación parecen eso. Estaban informando... Estaban filmando, estaban en el micrófono, nunca estaban secuestrados. Cuando los medios no están de su lado, las formas son enemigos. Cuando están de su lado, son democráticos y pluralistas y qué bien, qué chévere. No, Carlos, yo soy la que digo a la CONAIE y a todo el mundo, no hay prensa corrupta. Hay seres humanos que hacen comunicación de acuerdo a su línea editorial.
Por lo tanto, no por eso son corruptos. No porque no me transmite la entrevista o porque no me entrevista, ya son corruptos. Yo le he dicho, yo no voy a caer en lo que Correa puso en un costal a todos ustedes y decir prensa corrupta porque no están de acuerdo. No, no. Los indígenas también los puso todos en un costal. No, yo no. Menos mal. Bueno, yo no. Yo lo digo, que si tengo que hablar con nombre a Carlos Vera, que eres así, y es más, te he dicho en mi libro. Ya me has dicho. Arrogante, te he dicho. Prepotente. Y es el libro, prepotente. Y el libro más vendido fue ese. Sí, porque señor. te digo la verdad. Pero no por eso eres corrupto. ¿Sabes qué fue lo mejor del libro? No eres corrupto. ¿Qué fue lo mejor del libro? El prólogo. Tu presentación. Sí, el prólogo. Y lo digo, ¿qué es lo que pienso de Carlos Vera? Fuera de serie. Pero no lo digo que eres corrupto. Tú tienes tu forma de decir lo mismo que la dirigencia indígena tiene su forma de decir las cosas. Pero ahora dices que la prensa transmitió propaganda del gobierno. Dices que la prensa transmitió propaganda del gobierno. Pagado, pero. La cadena nacional y después todo lo que... La cadena nacional no es pagada. Bueno, después había propaganda que el gobierno avanza. Transmitieron en vivo lo del domingo, el diálogo de los indígenas como nunca antes ha habido. En todo caso, si no fuera por las redes sociales, el levantamiento o el paro nacional no se difundía como se difundió. Y gracias a eso, los medios nacionales van perdiendo protagonismo. Eso sería bueno de analizar. Eso también es verdad. Claro, van perdiendo protagonismo porque en vez de estar viendo la televisión, que no te pasa la verdad, lo que te dicen, mejor veamos qué dicen las redes sociales. Un meme te dice más de 100 verdades. Un chiste, una caricatura. Recordemos las caricaturas de Bonil cuando Correa mandaba a rectificar. Una caricatura te dice muchas cosas. Y no todas son ciertas, sin embargo. Exacto, no todas las caricaturas son ciertas. Y a través de las redes sociales se logra convulsionar un país cuando a veces no hay motivo. Se logra variar una elección como hizo Rusia con la de Trump en Estados Unidos. Y Bolivia también. Y aquí lograron vender la idea de que el gobierno estaba dando bonos a todos los migrantes de $15 y eso no era cierto. Por eso, ¿pero por qué? Porque no hay la otra noticia oficial, le dejamos a las redes sociales que digan lo que quieren y los medios nacionales, bien, gracias. Ahí entonces coincidimos. Los medios nacionales tienen que retomar su rol más allá de su línea editorial de informar la verdad. Ahí coincidimos. Qué bueno. Sí, algo tenemos que pensar igual. Tras esta pausa, más de Lourdes Tibán Guala para una entrevista veraz sobre indígenas y democracia que necesariamente debió tomar algo que, como ella bien dijo al principio, desde entonces ha cambiado totalmente la perspectiva de cómo nos paramos frente a este tema, para bien y para mal. La idea es entenderlo para la democracia correctamente. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Profesional, pues. Ok. La verdad, conversar con Lourdes es siempre un reto y un placer. Y mi personal lo está disfrutando extraordinariamente. En este domingo 22 de diciembre, donde estamos analizando indígenas y democracia. Hay algo más para allanar el camino, porque un tema fundamental en el que hemos entrado aquí es territorios indígenas. Ya habló ella de justicia, jurisdicción, comunidad, reglas a respetar, la diferencia cuando uno comete un delito, cuando no otro, etcétera, etcétera. Pero dijo recientemente en Contacto Directo de Covisa algo más sobre este tema que es importante recordar. Y yo creo que más allá de la política hay toda esta relación, este olvido del Estado frente a los pueblos indígenas, porque si el Estado estuviera todos los días en vínculo con los pueblos indígenas, no hubiera esta noticia que han pedido permiso o que quiso ir una brigada desde la capital de la República a poner gente desde el mercado mayorista de Quito en un pajonal donde no hay habitantes. Eso claro que trae un problema serio, no es cuestión de que pidan permiso, nadie está diciendo que tiene que pedir permiso, lo único que pedimos es como a cualquier autoridad. Si usted va a trabajar en la provincia, pide permiso o pide coordinación con el prefecto. Si usted va a hacer una actividad con el alcalde de Salcedo, le saca cita al alcalde de Salcedo. Si llega a la parroquia de Mulalillo, va a pedir a la junta parroquial. Pero más abajo de las parroquias están los barrios, las comunidades, los territorios indígenas y por lógica tenemos que coordinar las acciones. Ya más claro que eso, no me pregunten. Claro que está, oscuro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre pedir permiso y coordinación? ¿Cuál es la diferencia? Los términos. Los términos. El uno significa deme autorización, el otro lo notifico para operar en conjunto. Esta semana se fue a Chirinche bajo un colegio.
Me llamaron y me dijo, señora Tibán, usted es la presidenta, necesitamos ver para qué día nos puede recibir para hacer un homenaje a la comunidad. Digo, a ver, el viernes no pueden porque todos están fuera de la comuna trabajando en Quito. Vamos a hacer el domingo que todos están en casa. Entonces, la presidencia lo que tiene que hacer es convocar a Asamblea General con el siguiente punto del orden del día. Preparación del año viejo, quién va a quemar en el año viejo, qué hacemos, asuntos varios, Entendido. Recibir un colegio. Y lo que el mismo gobierno pasa está con el haciendo gobierno. es que como no hicieron a tiempo lo que ahora están haciendo a la carrera, quieren entrar ahí con una avalancha de oferta de servicios y de obras para tratar de ganarse a los indígenas como se ganaban los conquistadores. No, lastimosamente con espejitos y todo peinillas gobierno y cosas. ha caído tan bajo en estos momentos cuando hay una confrontación Estado, pueblos indígenas. Lo primero que piensan los gobiernos es ¿qué les regalamos? Sí. ¿Con qué llegamos? ¿Cómo le dividimos? ¿Con qué lo satisfacemos? Sí, no solo exacto. el regalo. A ver, la dirigencia indígena no puede dar nada, aparte de hacer una movilización, de hablar de políticas indígenas, de hablar reivindicaciones. Nosotros le vamos a dar salud. Pero yo le digo al gobierno nacional, no se va a resolver el problema del país, el olvido que ha tenido todo gobierno. Las comunidades indígenas no se resuelve con una brigada. Cuando hablamos de salud, la salud es una política pública, no es una brigada de mediodía. Lourdes, usted Medicina, pidió permiso, infraestructura. usted pidió permiso a su organización, como debía, cuando aceptó ser funcionaria del CODEMPE en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Es la organización, a ver, en gobierno, en Palacios. ¿Pidió permiso? En Palacios, claro, la CONAI me puso. Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez fue que el CODEMPE. ¿Cuándo has manejado el CODEMPE? Aterrice. En el CODEMPE, en el periodo de Alfredo Palacios, Alfredo una vez Palacios, caído Lucio. Ok, me equivoqué. Ya. ¿Pidió permiso? La CONAIE me puso. Porque era un la puesto CONAIE de asegura que usted debía pedir autorización. Por eso. Porque ahí tenía que ir el que era representante de las no sé cuántas organizaciones indígenas. Para presidente del CODEMPE sí, tiene que entrar los representantes legales de cada pueblo y nacionalidad, el presidente, el secretario ejecutivo. ¿Y por qué lo fue usted si no lo era? Porque la CONAI me puso ahí, de 3 carpetas. La otra La cosa. CONAI me puso, yo no puedo ir directamente al CODEMPE. ¿Usted se encontró con que de repente, de un año a otro, pasaron los pueblos aprobados como indígenas de 28 a 44? No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo? No hay eso. Primero, no hay eso. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos pueblos indígenas Depende por hay? autodefinición. Tenemos 16 pueblos y algunas nacionalidades que la mayoría está en la Amazonía. Pero nadie puede pasar, nadie puede reconocer eso. Otro. Se puede dar vidas jurídicas a las comunidades, pueblos y nacionalidades ¿Qué logró que solicitan. usted hacer en el CODEMPE el tiempo que estuvo ahí? Algo que no le gustó a Correa. ¿Qué fue? No robar y dar obras a las comunidades. No robar, no poner. La revolución avanza. ¿Sabe por qué peleé con Correa? Porque él me mandó con Manuela Gallegos, que en esa época era secretaria de Pueblos. Correa creó una instancia paralela al CODEMPE, que era un organismo técnico para los pueblos indígenas, y creó un organismo político en la presidencia que era liderada por Manuela Gallegos. ¿Cuánto tiempo estuvo, Lourdes? 4 años. Ya. 2 años en Alfredo Palacios y Yo 2 fui una vez a ver una carretera de 8 kilómetros que usted logró hacer con una cantidad mínima de recursos. Por eso digo, porque no robé. A base de mingas. Si no me equivoco, y la cifra no la recuerdo mal, 8 kilómetros de vía pavimentada, eso sí, una vía nomás, y de vuelta por cada lado, $250,000. 340,000. Ok. Cuando el kilómetro de carretera, $1 millón. Claro, para el Estado. Eso habría quedado a $8 millones. Y eso lo quiso Correa. Carreteras que valía $700,000 el kilómetro, lo pusieron 16 millones. ¿Qué hizo que allí sí los indígenas sean buenos gestores? Porque una de las cosas que se han repetido... La honestidad. La honestidad. ¿Tan pocos indígenas honestas hay? Muchos, 1.400 proyectos más o menos. ¿Cuánto tiempo han tenido ustedes control de la Secretaría del Agua? Varias veces. ¿Secretaría del Agua? Sí. Nunca. Los indígenas. Los indígenas. El que estuvo antes de Troya, de Senagua, no es indígena. Ya, pero ¿cuántos años no significa? 2 años con época. Lenin le pone a Humberto Cholango. Pero no como CONAIE, pues. Humberto primero renuncia por escrito al Pachacuti. Y dice, Humberto Cholango no es indígena. Sí es indígena. Pero no es CONAIE. No es Pachacuti. Él renunció a Pachacuti. Él puso por escrito. ¿Y ustedes no responden por él? A ver, cada autoridad, si yo tengo que responder por el CODEMPE, yo respondo. Pero el que tiene que responder por Senaguas se llama Humberto Cholango. No ha dejado de ser indígena. Nómbreme algunas administraciones indígenas ejemplares, de gobiernos seccionales, prefectura, alcaldías. Nómbreme algunas. Sí, a ver, vamos a hablar las prefecturas de Chimborazo, de Cotopaxi, Orellana. Si las prefecturas no fueran bien administradas, no habría reelección nomás. ¿Alcaldías?
La de Cotacachi, por ejemplo, que en sus primeros momentos se ganó premios internacionales por el buen manejo. ¿Alguna otra? Saquicilí, por ejemplo, que por primera vez un indígena llegue a administrar un gobierno seccional. Lo vamos mirando. ¿Por qué tan Guamote, pocas? por ejemplo, muchas. Pero esas son las que hemos ganado. ¿Están los indígenas o está un indígena o una indígena capacitada, no preparada, que no es lo mismo, para ser presidente de la República? La pregunta es, en estos 200 años, ¿cuántos han estado preparados los mestizos para ser gobierno? Mientras más preparados, peores presidentes Mientras fueron. más de lo vainas, no sé qué, hecho Peores una vaina. presidentes fueron, sí. Entonces, no. Nuestros Pero esa no puede ser la respuesta. Como los preparados lo hicieron desastrosamente, sí, los que no tenemos mucha preparación lo vamos a hacer mejor. Cuando es al indígena, si están preparados o no, eso ya es como un menosprecio. ¿Y este indígena qué sabrá? Pero en cambio, al mestizo no le preguntamos También qué tan preparado está. Que es ingeniero, que es doctor, ya. Pero eso no es suficiente. Tuvimos Lourdes, un economista. Usted era muy jovencita. ¿Se acuerda de Eusebio? ¿Se acuerda de Eusebio? ¿Se acuerda de Eusebio? Fue candidato a la presidencia de la República en bicicleta en el 78-79. Y lo primero que se le dijo es que estaba impreparado. Eusebio Macías del apellido. Gracias, Eduardo. Yo tendría 4 añitos. ¿Se acuerda de recién que fue candidato a asambleísta aquí? Tico se le atacó que no estaba preparado. No, nadie ha dicho que Lourdes, no está ¿usted está preparada para ser presidente de la República? Zapatero a sus zapatos hemos dicho, porque ahora como todo el mundo dice, yo puedo ser presidente, entonces vamos, yo para mí. ¿Todo el mundo dice eso? Para mí. Desde la casa un niño dice, si yo fuera presidente. Entonces todo el mundo quiere ser. ¿Y eso es malo? Pero la gran posibilidad que tenemos de debatir es quién puede llegar y quién puede hacer bien las cosas. Nosotros en nuestro sector tenemos gente honesta sobre todo. Yo creo que no hay que ver los títulos, hay que ver qué capacidad de ser transparentes tenemos. Evo Morales ha dado un ejemplo de administración y no hemos dicho qué tan preparado estaba. Llegó, lo ha demostrado. Y le aseguro que si vuelve a lanzar, vuelve a ganar. Y sin embargo, aquí tuvimos 10 años de un economista. ¿Y en qué condiciones nos ¿Usted dejó? está preparada para ser presidente de la República? Yo sí. ¿Quién ha dicho que no? Yo también creo lo mismo, por si acaso. Yo también creo lo mismo. Muchos ciudadanos. ¿Por qué no la postulan a usted, los indígenas? Porque tiene que haber unas primarias, porque no es cuestión de decir Lourdes quiere ser y lo vas a hacer, ojalá. ¿Va a participar en esas primarias? Del movimiento indígena hay muchos hombres y mujeres. Si es que hay posibilidad, yo participo. ¿De qué depende? De la unidad. De la unidad. Ya. Porque podemos ser muchos candidatos, pero si esa pluralidad de candidatos termina rompiendo la unidad del movimiento indígena, no tiene sentido. Ni siquiera los indígenas votarían por su candidato indígena. Exacto, entonces no tiene sentido. Entonces todos pueden tener la posibilidad. Una cosa me intriga. Pero la unidad va a ser Yo importante. reconozco que la gestión de Evo Morales tuvo resultados históricos en disminución de la pobreza, crecimiento de la inversión, obras de desarrollo en Bolivia fuera de serie. Sobre todo por una política liberal, quien creyera, en lo económico y muy independiente en lo internacional. Pero usted sigue pensando bien de él después de que se quiso reelegir como Correa, cambiando el resultado de un plebiscito como Correa. No, a ver, yo comienzo diciendo todo exceso es malo. El compañero Evo debía haber terminado sus 2 periodos constitucionales. Nadie es indispensable en esta vida. No puede decir que sin mí ya el país no continúa. Lo mejor que le podía haber pasado a Evo es decir, la Constitución que la hice, lo respeto, pero no, él irrespetó y terminó como terminó. ¿Desconocer un plebiscito es un exceso? Por eso, ¿Es un exceso? Es violación a la Constitución. ¿Y cuando alguien viola la Constitución, en qué se convierte? Simplemente ya no hay autoridad. ¿En qué se convierte cuando alguien viola la Constitución? Dictador. Okay. Entonces, eso debemos aprender. Las cosas buenas, lo que pasa es que los periodistas y la sociedad no indígena lo que sacan a decir es que rompió la Constitución. Sí, pero hizo la mejor administración. Entonces, tenemos que quedar con los mejores ejemplos de un buen gobierno y con los peores ejemplos de no saber respetar hasta dónde quedan nuestros límites constitucionales. Otra vez coincidimos. Esas dos cosas, diferenciado, Evo Morales es bueno. En la otra parte, eso no hay que hacer, no hay que revelar. ¿Cuántos indígenas que piensan como usted hay? No sé, no me importa cuántos haya, porque a veces puedo ser una golondrina, pero... Yo sí sé. Una. Con esa volvemos enseguida. Lourdes Iván Gual en una entrevista veraz. Me quedan algunos conceptos que indagar con Lourdes Iván para entender indígenas y democracia. Uno de esos es plurinacionalidad. ¿Cómo lo entiendes tú? Es lamentable decir que desde el debate que hubo en Sangolquí, en la Constitución del 98,
no hemos logrado entender desde la sociedad no indígena qué es la plurinacionalidad. Para nosotros es la coexistencia de varios pueblos, nacionalidades, comunidades al interior del Estado único. El Estado es uno. Tú que eres abogada, la nacionalidad es la identidad o pertenencia jurídica a un Estado o territorio. La nación es la comunidad cultural, en este caso ancestral, caracterizada por una serie de creencias, prácticas y costumbres. Es muchas naciones dentro de una sola nacionalidad. Que se autodefinen como nacionalidad, que se autodefinen. La Constitución usa ese término, que se autodefinen como nacionalidad. En verdad dice plurinacionalidad. Exacto. No dice plurinaciones. Pero la Constitución dice, los pueblos y nacionalidades tienen los siguientes derechos colectivos. El momento que la Constitución lo reconoció, está reconociendo un término político. ¿Cuál es tu nacionalidad? La quichua. ¿Ves? La quichua. Yo espero oír, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Ecuatoriana? Sí, pero está, a ver, yo soy de la nación quichua. Yo soy de la nacionalidad quichua. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿La caraquense? Pero si me preguntas, en cuanto a sentido nacional, como Ecuador, la nacionalidad es ecuatoriana. Pero si vas a la nacionalidad zápara, si vas a la nacionalidad shuar, son autodefiniciones políticas, a la vez históricas, ¿no es esa una treta? No. Para a la larga ser ustedes lo que quieren ser, para nada. Porque desprecian a los blancos y a los cholos, un territorio y un país independiente. Es que no hay por qué despreciar. Si vas a la nación quichua, de los otavalos, encuentras indígenas y no indígenas, y conviven ahí, una ciudad migrante que han girado por el mundo y no han dejado de ser. No, yo te voy a generalizar, no los indígenas, perdón. Muchos indígenas tienen un profundo resentimiento y desprecio por los blancos, los cholos o los que no sean indios, incluidos los negros, porque les atribuyen a ellos esta carga que ciertamente la siguen soportando 500 años después. Nosotros somos los conquistadores de España que casi los exterminan. ¿Hasta cuándo nos van a pasar la factura? Hasta que no descarguemos esa carga histórica que el Estado no ha querido entender. ¿En nosotros? No, no en ustedes. En el los que Estado, hicimos como una Constitución que les ha abierto las puertas. La Constitución es una maravilla, pero ¿quién cumple? La Constitución dice que para la minería habrá consulta previa. ¿Alguien lo cumple? Dice que habrá consulta en los territorios indígenas y que primero, antes de entrar una prospección, una exploración, lo que sea, habrá una consulta. ¿Alguien lo cumple? ¿Cómo se lo hace cumplir? Respetando la Constitución. ¿Cómo se le hace respetar? ¿Cómo? Cuando el Estado entienda que esos pueblos, esas autoridades, esos territorios tienen derechos. ¿Cómo se hace entender al Estado? Cuando esos derechos no se sobreponen los derechos económicos, que es lo único que se busca, sacar rédito económico de ese territorio, pero no respetamos el derecho que tienen los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Ah, no, yo no voy a consultar porque de seguro no me dejan sacar el petróleo. Pero hay otros mecanismos. El diálogo. ¿Cómo se consigue que eso sea constante, permanente? Y no solamente cuando están a punto de caerse, que vayan donde los indígenas, o cuando quieren votos, que vayan donde los indígenas y luego, chao, ahí te mandamos un canal de riego, no jodas. Si no aprendemos de las lecciones que nos deja octubre, volverán a haber muchos octubres más. Habrá octubres en agosto, habrá octubres en abril, habrá octubres en marzo, y eso sería grave para el país. Entonces, los gobiernos, los ministros, todos quienes hacen patria deben entender que ese sector no necesita ser atendido después de un levantamiento indígena. Se tiene que atender antes, durante y después. Voy a repetir esto y pónganlo en una placa. Si no aprendimos de las lecciones de octubre, habrán muchos octubres más. Y ahí, en cambio, me adhiero a mi invitada, no porque lo dice ahora ni para halagarla, sino porque lo dije desde mucho antes. Una cosa es que el reclamo indígena se haya desviado, distorsionado y aprovechado, y otra cosa, ignorar que tiene base, razón y pasado. Señores, ellos son el sector más vulnerable, explotado y peor tratado del Ecuador. Lo son, ciertamente. Y han sido atendidos hasta ahora con dádivas tremendas, reformitas, de una manera paternalista y despectiva en otros, y por parte de algunos más, ciertamente racista. Si no entendemos eso, un futuro democrático aquí es complejo de construir. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de los Estados Unidos, aquí los conquistadores no arrasaron con ese pueblo, lo sometieron. Lo sometieron. Hay quienes han dicho que si se hiciera como hicieron los peregrinos en Estados Unidos,
borrar 8 millones de indios, donde solo quedaron 800.000 en reservaciones, el país se hubiera desarrollado a los niveles de Estados Unidos. Por razones religiosas, humanitarias o estratégicas, la conquista española no acabó con los indígenas. Están aquí, son parte de nuestra historia, de nuestra nacionalidad, de nuestra responsabilidad. Y en otros casos son los que pusieron el pecho y las balas en los conflictos con el Perú, cuando habían otros que se mojaban los pantalones de la selva. Y ahí no eran terroristas, ni saboteadores. Y ahí no eran terroristas. Entonces, y ahora tampoco lo son. Tenemos que entender y diferenciar esto. Para saber cómo, volvemos enseguida con la parte final. Parte final de esta entrevista verás con Lourdes Tibán sobre indígenas y democracia, que ha abierto el camino al entendimiento y a la crítica sin haberlo recorrido por completo. Eso es imposible en una hora, pero creo que hemos tenido avances por lo menos inéditos de lo que yo he visto en las interacciones con esta invitada. Cómo esto poco que hemos tratado lo convertimos en realidad, más allá de lo convencional. El diálogo, hay que conciliar, ¿Cómo? Mientras no haya un respeto mutuo, no se dimensione al sector indígena, al sector social, a los sectores que históricamente han sido discriminados y olvidados del accionar del Estado, no va a haber una recomposición social, democrática, para llevar adelante esta patria que es de todos. No necesitamos vivir aclarando al país que nosotros somos parte del Estado ecuatoriano, pero que al interior de esa patria somos diferentes. Y la diferencia no significa inferioridad. El gravísimo problema es que la gente confunde inferioridad con diferencia. Somos diferentes, pero somos tan capaces como cualquier otro ciudadano y queremos que esas diferencias que se caracterizan en generación de autoridad, en ejercicio de autoridad, en conducción de un territorio, ¿qué sería de la justicia si los pueblos indígenas no ejerciéramos justicia en nuestros propios territorios? ¿Qué Gracias, Lourdes. ¿Qué fiscal entiende los conflictos internos de nuestros territorios? Habrían muchos si más no las atropellos autoridades indígenas? y muchos más indígenas presos, sin duda. Agradezco mucho tu frontalidad y tu franqueza, pero sobre todo tu lucidez, porque voy a cerrar con tus palabras. Normalmente cierro con algunas mías. Pero hubo recién un editorial de Lourdes Tibán en El Universo que se llamó Yo era peor. Y con un fragmento de ese editorial quiero cerrar, por eso los lentes. Queridos dirigentes y líderes, al inicio pensamos que ser valientes es ser agresivos, beligerantes, gritones, fuertes, indomables e invencibles, y hasta pensamos tener la razón en todo. Así era yo. Pero la vida me enseñó a usar lo que tenemos adentro, coordinar mente, inteligencia y corazón para suavizar y sonreír a la política. Pero eso no significa dejar de ser fuertes o valientes. Sin dejar de serlo, podemos ser más tolerantes con la diferencia y dar muestras de que sí podemos interculturalizar la organización, la lucha, las reivindicaciones y la política para plurinacionalizar al Ecuador. Los procesos llegan a todos en el momento indicado, y antes y después. Dios mediante, nos vemos en la próxima entrevista si ustedes no callan y vencen el miedo.